Vamos entonces a entrar a otro tema importante que habla acerca de medidas específicas con el personal, en la clínica y con los pacientes. Después de la interrupción parcial o total de la actividad clínica, una vez finalizada la cuarentena, es necesario adoptar 3 tipos de medidas con el personal antes de reiniciar nuestra consulta, que van enfocadas a comprobar el estado de salud del personal de la clínica, informar al equipo de trabajo sobre los nuevos protocolos que se llevarán a cabo y finalmente ponerlos en marcha y supervisarlos. Parece evidente, pero es imprescindible asegurarse de que el estado de salud del personal de la clínica esté en óptimas condiciones, empezando por nosotros mismos, permitiendo así la reincorporación a nuestras actividades con las garantías adecuadas. Debido a la necesidad de adoptar nuevas medidas en la organización de la actividad clínica, es muy importante que todo el personal reciba una formación básica sobre los nuevos protocolos a seguir, por lo que es conveniente entonces que todo el personal reciba la información, idealmente online, antes de reiniciar las actividades. Es recomendable también realizar un simulacro en el consultorio previo a la llegada de los pacientes, con el objetivo de comprobar el buen funcionamiento de las nuevas medidas adoptadas. Nosotros, como responsables, debemos asegurarnos de la implantación de estos nuevos protocolos. En las primeras fases de reincorporación, existe la opción de recibir exclusivamente emergencias o bien retomar toda la consulta normal. Sin embargo, es aconsejable dar preferencia a las emergencias hasta que la situación de la pandemia mejore. Esto con la finalidad de evitar aglomeración de los pacientes en el consultorio y con ello aumentar el riesgo de contagio. Por eso es importante aclarar el concepto de cita de emergencia con el paciente. Dentro de las recomendaciones actuales, es importante también tratar de evitar dentro de lo posible procedimientos que se requiere el uso de instrumental rotatorio, ya que conlleva la generación de aerosoles, de tal forma que la decisión que se tome de dar cita o no al paciente dependerá del listado de procedimientos considerados como emergencias mencionados por al lado, los cuales han sido mencionados con anterioridad, y se tendrá que explicar esto al paciente cuando llame para solicitar una cita. Una vez que estamos agendando la cita, es importante preguntar si el paciente ha contraído la enfermedad del COVID-19. Ante una respuesta positiva, es importante saber si el virus se encuentra activo, porque aunque se supone que con la terminación de los síntomas suele terminar el contagio, la única manera de estar completamente seguros es comprobarlo a través de 2 pruebas negativas de coronavirus, de tal forma que el ortodoncista será entonces el encargado de decidir si se mandan realizar estas pruebas. En caso de no haber enfermado, se debe preguntar de cualquier forma por la presencia de algunos de los síntomas relacionados con el coronavirus, como son temperatura por encima de los 37,5 grados centígrados, tos seca, dolor faríngeo, congestión nasal, fatiga, dolor de cabeza, mialgia, hipogeusia o anosmia, que son la pérdida del gusto y del olfato, diarrea y molestias digestivas, malestar general o dificultades respiratorias. Una forma fácil para que la recepcionista pueda preguntar al paciente sobre estos síntomas es tener impreso el cuestionario con las siguientes preguntas. En los últimos 14 días, ¿ha tenido temperatura mayor a los 37,5 grados centígrados? ¿Tiene o ha tenido dolor de cabeza? ¿Tiene o ha tenido tos, dolor para tragar o cualquier otro signo respiratorio? ¿Ha tenido alteración del olfato o del gusto? ¿Ha tenido o tiene diarrea u otras molestias digestivas? ¿Tiene o ha tenido dolor muscular o abdominal? ¿Ha tenido sensación de mucho cansancio o malestar general? ¿Ha estado en contacto o conviviendo con alguna persona sospechosa o confirmada de coronavirus? Y aunque se supone que viajar al extranjero y al estar en algún evento masivo mayor a 50 personas ya está restringido por las autoridades, no está de menos preguntarlo.
y aunque el paciente presente una temperatura normal ante la presencia de signos, es recomendable indicar al paciente que es preferible demorar su atención hasta que transcurran 14 días y desaparezcan los signos, salvo las verdaderas urgencias que deben ser atendidas, y recomendar al paciente que acuda a su médico familiar para que valore su diagnóstico definitivo. Se procederá de idéntica manera con los pacientes que acudan a la clínica directamente, explicándoles claramente las razones de estas medidas. Una vez hecho el cuestionario y realizada la cita, se le informará al paciente que le enviaremos en ese momento un formato de consentimiento informado, mismo que deberá escanear, firmar y reenviar al correo del consultorio, en donde se testifique que a pesar de la pandemia ha solicitado una cita, con los riesgos de contagio que pudiera traer consigo. Existen diferentes consentimientos ya elaborados, entre ellos uno realizado por la Asociación Mexicana de Ortodoncia, pero este consentimiento puede ser elaborado de forma personalizada. Sin embargo, tienen que estar bien específicos los siguientes puntos. Primeramente, un encabezado que diga consentimiento informado para el tratamiento dental durante la crisis del COVID-19, lugar y fecha, nombre del paciente y del tutor en caso de ser menor, y una cláusula en donde se especifique que ha sido informado del riesgo de contagio de coronavirus de acuerdo a las pautas emitidas por la Organización Mundial de la Salud y alguna otra asociación a la que se esté colegiado, y que a pesar del riesgo de contagio, solicita se realice el tratamiento de emergencia. Y finalmente, nombre completo y firma. En este siguiente tema, mencionaremos las instrucciones que debe recibir el paciente por teléfono antes de acudir al consultorio. Y aunque más que instrucciones, podrían considerarse como recomendaciones y van en relación con el número de acompañantes, puntualidad, uso de cubrebocas, higiene, etc. Escuchemos entonces cuáles son estas recomendaciones. Debe acudir solo sin acompañante, a no ser que se trate de algún menor o persona con necesidad de ayuda, en cuyo caso se aceptará a un único acompañante. Debe evitar usar pulseras, collares, pendientes, al haberse demostrado que el coronavirus puede permanecer en superficies metálicas hasta por 3 días. Debe presentarse también con los dientes perfectamente bien limpios, ya que no podrá hacerlo en las instalaciones para evitar contaminación en los lavamanos. Debe llegar a la hora pactada, no antes ni después, para evitar justamente esperas innecesarias. Y debe saber que al llegar a la clínica se le dará una serie de instrucciones y se le pedirá que se frote las manos con gel durante 20 segundos antes de entrar a la clínica. En algunos países como el mío, por disposición de gobierno, el cubrebocas es obligatorio mientras estemos fuera de casa. Por lo tanto, el acompañante debe utilizarlo en todo momento y el paciente debe retirarlo hasta que sea atendido. Debe saber también que en el hipotético caso de cruzarse con otro paciente en la consulta, debe mantener siempre una sana distancia de por lo menos 1,5 metros. Y con la intención de disminuir la contaminación viral, debe ser informado que preferentemente realice su pago con tarjeta o transferencia bancaria y no en efectivo. Siempre que sea viable, se recomienda colocar en la zona de recepción una pantalla de vidrio, acrílico o plástico transparente y señalizar con una línea claramente visible un espacio de seguridad de por lo menos 1 metro de distancia antes del mostrador de recepción. La persona que se encuentra en recepción debe llevar mascarilla quirúrgica y, si es posible, lentes y guantes. Es recomendable colocar en la entrada un tapete desinfectante para zapatos, impregnado de hipoclorito al 0.1% junto a una área de secado. Es también importante ofrecer al paciente al entrar una dosis de gel hidroalcohólico para que se desinfecte las manos, el cual debe frotar durante por lo menos 20 segundos sobre las palmas, dorso y entre dedos de las manos. Se le pedirá también que se siente en la sala de espera y evite deambular por el consultorio hasta que sea llamado.
Asimismo, se le recomendará no tocar nada con las manos. Y si en la clínica se atienden niños y adultos, es conveniente diferenciar horarios para unos y otros. Llegamos así entonces al momento de saber cómo vamos a organizar nuestro consultorio, y para ello vamos a iniciar con la sala de espera. Como se ha comprobado que el coronavirus puede permanecer activo por horas e inclusive hasta por días, es recomendable retirar todo tipo de revistas, libros, folletos informativos, tarjetas de presentación o posibles juegos de mesa, etc. Retirar también el control de televisión de la sala de espera, artículos de venta como cepillos, hilos dentales, enjuagues, etc. Y también retirar sillas de la sala de espera con el objetivo de mantener las mínimas posibles y siempre guardando un espacio de seguridad de al menos 1 metro entre una y otra. Tratar también de evitar que las sillas tengan algún tapiz y que más bien tengan un material de fácil limpieza y desinfección. Intentar dejar la sala de espera lo más despejada posible, eliminar lámparas, floreros, cafetera, mesitas innecesarias. Evitar también en la medida de lo posible, a través de un sistema adecuado de coordinación de citas, la coincidencia de pacientes en sala de espera. En caso de coincidir varios pacientes y si la separación entre ellos no es viable, deberán esperar fuera de la clínica hasta que se les llame. En espacios generales, como en el baño, es recomendable retirar las toallas y sustituirlas por papel. En caso de secador de manos, anularlo o retirarlo. Es aconsejable colocar un cartel en el espejo del baño con instrucciones sobre el adecuado lavado de manos y también sobre la prohibición por el momento de cepillarse los dientes, ya que debemos evitar una descarga viral en el lavamanos. Se recomienda ventilar los espacios comunes cada cierto tiempo, unos 10 minutos cada hora aproximadamente. En cuanto al uso de los aires acondicionados, no hay evidencia científica, por lo que se recomienda de preferencia no conectarlos, menos si están centralizados y conectadas zonas comunes con áreas clínicas. También es aconsejable retirar cuadros, pósters o diplomas que puedan estar expuestos al contacto con el paciente. Debemos tener ciertos cuidados antes de pasar al paciente. En la medida de lo posible, es importante planificar de antemano lo que se va a realizar con él. Esta planificación permite organizar el material e instrumental estrictamente necesario. Es importante no tener a la vista material o instrumental que no se vaya a utilizar y tenerlos bien guardados en cajones cerrados para evitar posible contaminación viral cruzada. Limitar al máximo también aparatología y material encima de los muebles para facilitar la posterior limpieza y desinfección de superficies. Y es importante la colocación de plástico adherente en todas las zonas de contacto habitual del equipo, como la lámpara del sillón, agarraderas de cajones, zona de botones del equipo, etc. Recordar también de la importancia de colocarse el equipo de protección personal antes de iniciar la atención del paciente. Y el trabajo a 4 manos puede facilitar el control de la infección. Como medida extrema, se recomienda colocar cubrezapatos desechables al paciente justo antes de pisar el área clínica. En cuanto al ingreso del paciente a la clínica, aquí la recomendación es que el paciente pase solo y la puerta de la clínica debe cerrarse para evitar la difusión viral que pueda producirse durante los tratamientos. Se le volverá a pedir al paciente que se desinfecte las manos con gel hidroalcohólico antes de pasar al sillón y pedirle de favor que no vaya a tocar nada. Antes de iniciar cualquier procedimiento, es importante no acostar al paciente y preguntar el motivo de la consulta. Una vez aclarado el motivo, le colocamos un babero plástico impermeable y le pedimos que realice un colutorio durante 30 segundos con el objetivo de disminuir la carga viral. Algunos estudios han mostrado que las soluciones que contienen solamente clorhexidina no podrían ser útiles para este virus, por lo que es preferible recurrir a un enjuague de peróxido de hidrógeno al 1%, que es prácticamente el agua oxigenada. También puede utilizarse la povidona iodada al 0.2%,
que aquí en México lo conseguimos como Isodine bucofaríngeo, o en el último de los casos, pueden usarse enjuagues que contengan en su mayor porcentaje cetilpiridinio. Antes de iniciar ya con la atención del paciente, es conveniente el uso de fundas desechables en lámparas de polimerización, cámaras digitales, escáneres, etc. En fin, todo aparato que vaya a estar en contacto directo con la boca del paciente. Es necesario también colocar protección ocular al paciente antes de iniciar cualquier procedimiento y pedirle que en lo posible no hable hasta que se incorpore del sillón y mantener una distancia considerable para evitar flujo. Es recomendable evitar, por el momento también, aquellas intervenciones que generen aerosoles y siempre que sea posible, evitar el uso de jeringa aire-agua, pues es preferible secar por ahora con gasa o algodón. En un caso urgente de utilizar aerotores, es conveniente el uso de aspiración de alto flujo con el objeto de disminuir la carga viral generada por los aerosoles y cubrir también con funda desechable la manguera del aspirador. Y el aspirador debe estar lo más cerca posible de la zona en la que se esté trabajando para minimizar la contaminación y la generación de aerosoles. En caso de necesitar alguna radiografía, es preferible por el momento mandarla a tomar a algún gabinete. O bien, si se trata de alguna urgencia, no olvidar que el aparato debe tener la debida protección desechable. Es importante que nos quede bien claro el concepto de intervenciones de alto riesgo. Y son consideradas intervenciones de mayor riesgo todas aquellas actividades que generen aerosoles, ya que es el principal medio de contagio del virus. Por lo que están incluidos todos los procedimientos que requieran del instrumental rotatorio que conlleva la generación de aerosoles. En ortodoncia se incluirán todos los procedimientos que requieren pulido de dientes, como en el colocado y retiro de brackets, limpiezas que no sean manuales, etc. Todas estas actividades son consideradas de alto riesgo y requieren, dentro de lo posible, esperar a que pase el periodo crítico de la pandemia. A menos que se trate de una real emergencia, deberá atenderse con una máxima protección y en este caso se recomienda el uso del overol completo. Sin embargo, existen intervenciones consideradas como de menor riesgo y son todas aquellas que por su propia naturaleza no es previsible que se generen aerosoles. Dentro de este grupo estarían incluidos la exploración clínica, aplicación de flúor u otros procedimientos preventivos que no requieren spray de aire y agua. Los procedimientos de ortodoncia, como por ejemplo cambios de arcos, entrega de alineadores o retenedores o algún otro aparato ortodóntico o ortopédico, toma de impresiones con materiales de impresión o digitales, pueden realizarse sin mayor riesgo. Debe explicársele claramente al paciente que solo por tratarse de un procedimiento de emergencia pudo ser atendido y que por el momento las citas regulares se van a reanudar hasta que se vuelva a controlar la pandemia. Hacer énfasis al paciente que una vez que las autoridades lo consideren, podemos atender citas de riesgo bajo y se programará una cita para continuar con el desarrollo de su tratamiento. Es importante recordar que no podemos despedirnos del paciente de mano, ni mucho menos de abrazo o beso, y sugerirle que el pago lo realice con tarjeta o transferencia bancaria para evitar manejo de efectivo. Ahora vamos a entrar a otro tema que considero de gran importancia y es lo referente a la limpieza y desinfección que debemos realizar en la unidad dental entre un paciente y otro. Después de finalizar la atención del paciente, debemos retirarnos el par de guantes externos contaminados y todo el instrumental sucio será llevado a el área de desinfección y esterilización portando siempre nuestro equipo de protección personal, incluyendo el par de guantes interno limpio. Enseguida, procedemos a retirar todas las protecciones de plástico adhesivo que se hayan colocado, así como el babero del paciente. Y junto con los guantes externos que nos retiramos previamente y demás material contaminado, se llevan al área establecida donde se encuentra el contenedor de tapa dura con pedal y se desechan los residuos. El contenedor
debe tener una bolsa de plástico y una vez que se llene, debe cerrarse y colocarse en una segunda bolsa para su desecho, la cual también debe ir perfectamente bien cerrada antes de depositarla en el contenedor externo de la clínica. Posteriormente, se procederá a desinfectar todos los frascos o jeringas plásticas de material utilizado con el paciente y finalmente realizar una minuciosa limpieza y desinfección de todas las superficies del sillón y la unidad dental. Los productos de limpieza y desinfección habituales que se encuentran en el mercado son eficaces frente al coronavirus. Sin embargo, se recomienda la limpieza y desinfección de las superficies de la clínica con una solución de hipoclorito sódico al 0.1%, que nosotros mismos podemos elaborar mezclando 30 mililitros por cada litro de agua. Es importante usar alguna toalla o paño, de preferencia desechable, y se debe frotar repartiendo bien el producto por la superficie a tratar, desde las zonas más limpias hasta las más sucias. No pasar 2 veces por la misma zona con la misma cara de la compresa y dejar actuar al menos un par de minutos. Cabe mencionar que las soluciones preparadas de hipoclorito sódico solo tienen una eficacia de 24 horas, por lo que hay que prepararlas diariamente y tirar el sobrante. Sin embargo, me gustaría hacer énfasis que el hipoclorito de sodio causa corrosión en el metal, por lo que en estos casos es mejor desinfectar con una solución de alcohol al 70%. En algunos estudios se habla también de la eficacia de soluciones que contengan ácido hipocloroso como agente desinfectante, y está demostrado que puede ser utilizado en cualquier tipo de superficie. Sin embargo, el uso de estas soluciones implica una mayor inversión económica. Vamos a hablar ahora de la desinfección de los lentes y pantallas, así como de las pinzas e instrumental. Los lentes y pantallas de protección deben ser desinfectados entre un paciente y otro. Para ello tenemos 2 opciones. La primera es depositarlos en una bandeja desechable con la mezcla de hipoclorito al 0.1% o bien únicamente rociarlos ya sea con la misma mezcla o bien con alcohol de 70 grados. El coronavirus no es resistente a las soluciones de esterilizado en frío ni a las altas temperaturas o a la luz ultravioleta, de modo que la técnica de esterilización en el instrumental y las pinzas deben ser las habituales. Un apartado especial debe llevar la desinfección de impresiones dentales, ya que requieren de un tratamiento especial frente al coronavirus para disminuir la biocarga. Para las impresiones de alginato, que son las de mayor riesgo de cambio dimensional, se recomienda rociar con desinfectante a base de hipoclorito sódico al 0.1% y colocar en una bolsa sellada por 10 minutos antes de su llenado con yeso. Para las impresiones de elastómeros, se recomienda la inmersión en la misma solución de hipoclorito entre 15 o 20 minutos. Una vez desinfectadas las impresiones, deben enjuagarse, secar con alguna toalla desechable y meter en una bolsa sellada para su envío al laboratorio, indicando cómo ha sido desinfectada y el tiempo de desinfección. Los aparatos hechos de acrílico también deben ser inmersos en hipoclorito durante 10 minutos, posteriormente enjuagamos antes de entregarlos al paciente. En cuanto a los desechos del equipo de protección personal y demás material contaminado desechable, deben colocarse en un contenedor de tapa dura, accionado con pedal y con bolsa plástica como lo habíamos comentado, al igual que el material contaminado. Sin embargo, cabe la posibilidad de que algunos elementos del equipo de protección personal, como la bata, puedan ser reutilizados, pero debe descontaminarse y tratarse debidamente con algún método validado para asegurar que la reutilización no comprometa su eficacia protectora. Al finalizar la jornada laboral, todas las zonas comunes deben ser sometidas a una limpieza y desinfección. Debe limpiarse y desinfectarse con solución de hipoclorito, siempre que el material lo permita, todas las agarraderas y puertas y ventanas, pasamanos, descansabrazos de sillas, interruptores y apagadores, en fin, todas las superficies que queden expuestas a contaminación. Recordemos entonces que tenemos diferentes opciones de soluciones para desinfección.
pero que a diferencia del alcohol o soluciones con ácido hipocloroso, el hipoclorito de sodio es la alternativa más económica y tiene prácticamente la misma eficacia que las otras dos. Su desventaja, como ya lo hemos mencionado, es su efecto nocivo de corrosión con el tiempo. Veamos entonces qué hacer para sanitizar las zonas comunes del consultorio al terminar la consulta. La limpieza y desinfección de los objetos y superficies de recepción, como el escritorio, mampara de protección, pantalla de computador y teclado, impresora, teléfono, interfón, etc., deben ser desinfectados con regularidad y al finalizar el día. Asimismo, en la zona de baños, es recomendable la limpieza y desinfección periódica de lavamanos, espejo, apagadores, agarradera de puertas y realizar una desinfección más a fondo del sanitario y piso del baño. Recuerden que el letrero sobre el espejo del adecuado lavado de manos y la sugerencia de que por el momento vengan con los dientes perfectamente bien cepillados y no realizarlo en el baño ayudará a mantener este espacio más desinfectado. Ya mencionamos la importancia de desinfectar entre un paciente y otro, pero de igual manera debemos hacer una limpieza y desinfección del espacio clínico y laboratorio al final de la jornada, en donde se incluyan muebles, sillón dental, lámpara del equipo, sistema de aspiración, computadora, teclado, teléfono, apagadores, etc. Y en el laboratorio, mesas de trabajo, parte externa del esterilizador, motor, recortadora, etc. Además de realizar un trapeado profundo también en estas dos zonas. Una vez finalizada la consulta del día, al volver a casa tenemos que cuidar a nuestros seres más próximos. Es por ello importante que nos retiremos el uniforme de trabajo y nos pongamos nuevamente la ropa que traíamos de casa, ya que al traer el uniforme en la calle puede convertirse en un vector de contaminación, además de que podemos ser expuestos a una agresión de la gente, como lo hemos visto en varias ocasiones. Al llegar a casa, es importante adoptar una serie de medidas, como no tocar nada, quitarse los zapatos y dejarlos en la entrada, desinfectar y dejar a la entrada también llaves, cartera, bolso, maletín, celular o algún otro objeto personal. Asimismo se recomienda cambiarnos de ropa y meterla a la lavadora inmediatamente y por último, lavarse las manos con agua y jabón o de preferencia darnos una ducha. Con este tema finalizamos y me gustaría terminar la charla con la siguiente reflexión. El coronavirus está entre nosotros y conocemos que es un virus nuevo y de alta peligrosidad. Aún no sabemos si se destierre o continuará entre nosotros. Por lo pronto, tenemos que acostumbrarnos a vivir con él. Mientras no tengamos más información al respecto o alguna opción de tratamiento, la única recomendación es que nos protejamos al máximo y cuidemos a nuestros pacientes. Muchas gracias por tu atención. Agradezco a la doctora Gabriela Delgado Robles por su ayuda en la edición de esta presentación y a Juan Pablo Quintero Palomino por la edición del video. Si te gustó la charla, mándanos tus comentarios y danos un like. Y te vemos en las siguientes cápsulas informativas que estaremos subiendo, en donde abordaremos temas de interés. Hasta pronto.